Hola, muy buenas tardes. Qué rico tenerlos aquí. Bienvenidos a este café, a este domingo de cafecitos con Coach en el Mundo. Hoy tenemos un programa muy interesante, como todos los domingos. Tenemos una invitada muy especial. Hoy vamos a hablar de entrenamiento físico, tu aliado en la gestión de tus emociones, con la coach Laura Ortiz, que nos trae unos magníficos tips para poder estar saludables y estar emocionalmente sanos. Les habla Iliana Morales, coach también del mundo, y estamos aquí para que todos pasen una tarde muy amena y aprendamos mucho. Adelante, Laurita, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Iliana, buenas tardes a todos los que se unen a esta sesión con su cafecito, por supuesto, muy importante, y si no con su tecito, con su bebida preferida. Pues voy a tener hoy el honor y el placer de compartir con ustedes un poco lo que he aprendido a partir de mi experiencia de vida, o sea, hoy les voy a hablar de mi experiencia de vida, con base también en autores, en teoría comprobada también. Eh, y lo que les quiero contar y compartir sobre todo es cómo el entrenamiento físico, a mí por lo menos, ¿verdad? Y estoy segura que por todas las investigaciones que también se han hecho al respecto, me han aportado en la reconstrucción de mí misma también y me sigue aportando hoy en el manejo de mis emociones. Quiero decir algo primero, esto es un camino que nunca se termina. Gestionar las emociones es algo que aprendemos todos los días y que a veces nos vamos para atrás, pero luego volvemos a avanzar un poco. Y lo que les voy a hablar entonces es cuál es la contribución en ese manejo de emociones que tiene muchísimas aristas que hace específicamente el entrenamiento físico. Entonces, para poder ser un poco más clara con ustedes, voy a compartir mi pantalla. Si me dan un segundo, perdónenme para devolverme acá. Y voy a, ahora sí, a compartir la pantalla con ustedes. ¿La están viendo? Sí, ¿verdad? Perfecto, ahí estamos viéndola, Laura. Gracias. Y bueno, quiero empezar esta presentación con una frase del profesor Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez es un entrenador físico uruguayo eh, que dice eh, que nuestro cerebro se formó al calor del movimiento y no al frío de la quietud. ¿Y por qué quiero empezar con esta frase? Porque para mí fue un descubrimiento sumamente importante cuando entendí que biológicamente nuestro cerebro necesita el movimiento para gestionarse bien. Y por supuesto que en la medida en que nuestro cerebro se gestione bien y tenga un buen funcionamiento, eso va a intervenir en el bienestar general del resto de nuestro ser. Entonces, quería empezar con esta frase porque me parece sumamente poderosa y compartirles la siguiente imagen. Bueno, esta es mi presentación personal, pero ya me presentaron. Y bueno, como les decía, el buen funcionamiento cerebral juega un rol clave en el manejo de las emociones. Es fundamental, ¿ok? Y para que nuestro cerebro funcione bien, requiere movimiento. Y ya les voy a explicar por qué. Quiero aclarar que no soy doctora, en lo más mínimo, no tengo una formación en salud, pero lo que sí he aprendido a través de diferentes certificaciones y entrenamientos es cómo el cerebro ha evolucionado y cómo desde que se formó por primera vez la partícula más pequeña, desde entonces ese cerebro necesita movimiento para vivir. Y aquí les quiero compartir esta imagen para que se imaginen. La última vez que nuestro cerebro, y tal vez aquí haya alguien del área de salud que me esté escuchando y
me perdona si digo algo errado, pero he tratado de confirmar bien este dato y lo he leído en con varios autores. La última vez que nuestro cerebro tuvo una evolución biológica importante, que es cuando se nos formó el precórtex, que es esta parte que tenemos acá, nuestra razón, fue hace 350.000 años. O sea, señoras y señores, que hoy, por más evolucionados que creamos que somos, en realidad tenemos un cerebro que biológicamente sigue siendo sumamente primitivo. Y en aquel entonces, pensemos que esta imagen se dio hace 350.000 años, ¿qué pasaba? Cuando un hombre, que en este caso, pues lo general era que los hombres cazaban, pero también había mujeres que cazaban, se enfrentaba a un peligro como el que estamos viendo en la imagen, tenía dos opciones: o huir o cazar, ¿verdad? Si el peligro era mucho, pues posiblemente la decisión era correr, ¿verdad? Pero si se encontraba armado y tenía todas las herramientas y tenía mucha hambre, pues íbamos a cazar ese animal que estaba ahí. ¿Qué le permite o qué le permitía en aquel entonces al hombre primitivo tomar una de estas dos decisiones? Bueno, la generación de adrenalina, entre otro tipo de neurotransmisores. La adrenalina y el cortisol son los que nos permiten en momentos de estrés poder hacer alguna de estas dos cosas: o huir o cazar, ¿verdad? En aquel entonces. ¿Qué pasa hoy? El cerebro primitivo, como les repito, sigue siendo el mismo. Seguimos generando adrenalina y cortisol en momentos de estrés, pero lamentablemente ya no necesariamente ese estrés lo puedo gestionar corriendo, huyendo, o lo puedo gestionar cazando al animal. Hoy estoy frente a momentos de estrés, frente a una computadora, en una sala de reuniones, en donde posiblemente no puedo salir corriendo, sino que tengo que en ese momento gestionar la emoción que se me esté generando, poder gestionar toda esa adrenalina y ese cortisol que se esté gestionando y tener que quedarme en el mismo lugar. No voy a poder salir corriendo. Entonces, ¿qué pasa con toda esa adrenalina y todo ese cortisol, por mencionar las más importantes, que se generan en un momento de estrés y que no puedo liberar? ¿Cómo lo libero? ¿Cómo hago? Porque todo eso se quedó ahí, esas sustancias se quedaron ahí, ya sea que esté en una reunión de negocios o que sea una situación familiar, etcétera, etcétera. Pero no puedo correr, no puedo, o sea, eso es, en los días de hoy, pues no es algo que sea necesariamente una alternativa. Entonces, por eso es importante que dentro de nuestro espacio diario hagamos del movimiento físico una rutina e interioricemos dentro de nuestra agenda diaria un espacio para poder hacer lo que este hombre en su momento hizo posiblemente. O salió corriendo o se dedicó a cazar el animal que tenía enfrente. Necesitamos movernos por principio biológico, señoras y señores. Eso es categórico y contundente. Punto. ¿Ok? Entonces, para continuar acá, les quiero repetir esta frase. Recordemos entonces que nuestro cerebro se formó al calor del movimiento y no al frío de la quietud. Y aquí quiero compartir con ustedes dos imágenes de dos resonancias magnéticas. Y lo que estamos viendo acá es cuál es la actividad cerebral, la actividad eléctrica que se genera o que hay en el cerebro en un sujeto que está quieto, que simplemente está posiblemente como estoy yo ahorita, ¿verdad? En ausencia de movimiento físico. Y vean ustedes que la actividad cerebral por resonancia magnética pues se ve a partir de los colores que están más resaltados. Y vean en la segunda imagen cómo esa actividad cerebral se promueve, se estimula de manera importante después solo de 20 minutos de movimiento físico. Yo aquí no les vengo a sugerir que vayan y a partir de mañana hagan 45 minutos
minutos, 1 hora o 1 hora y media de entrenamiento. Señores, 30 minutos, 30 minutos de caminata diaria para comenzar. Por supuesto que todo puede ir mejorando, pero con que empiecen con 30 minutos o la recomendación mínima de impedancia, es decir, de movimiento diario, es de 7.500 pasos diarios. Hoy por hoy hay muchísimos dispositivos inteligentes, unos más complejos que otros, pero hay unos muy sencillos que además son de bajo costo, que le permiten a uno medir los pasos que hacen el día. Así que yo los invito a buscar ese gadget tecnológico que no tiene por qué ser, como les digo, muy caro, como decimos en Costa Rica, y consigan esta herramienta que les va a permitir medir cuántos se están moviendo durante el día. Como les repito, hay varias escuelas, pero mínimo 7.500 pasos diarios. Laura, Y aquellos que quieran quemar grasa, 10.000 pasos diarios. ok, Pérdida de grasa garantizada. Dime, Iliana. perfecto. No, Laura, muy interesante ese dato que nos acabas de dar. Entonces, eso nos lleva a una conclusión de que por eso es que hoy día generamos tanto estrés por la quietud. Entonces, como estamos quietos, generando también tantas preocupaciones y tantas situaciones y no sacamos esa energía, entonces nos estamos estresando. Y es muy interesante, yo creo que cualquier persona puede dedicarle al de las 24 horas que tiene el día unos 20, 30 minutos a sacar esta energía canalizada, reprimida que tenemos en nuestro cerebro. Interesante situación. Bueno, tendremos en cuenta aquí todos a poner en práctica por lo menos 20 minutos o 30 minutos al día, colocarnos en movimiento. Así Excelente. es, Ili. Y no solo nos estamos estresando, porque eso es correcto, como lo decís. El tema es que al no sacar estos neurotransmisores que se generan ante el estrés, nos estamos envenenando. Nos estamos envenenando de cortisol, nos estamos envenenando de todas estas toxinas que se generan, que como les digo, en aquel entonces, en nuestro cerebro primitivo, que todavía hoy tenemos, en aquel entonces servían para algo. Ya hoy no nos sirven de nada porque como vos lo estás diciendo, pues nos quedamos en el mismo lugar y no podemos liberar toda esa energía. Entonces hay que buscar un espacio para atender ese llamado biológico de nuestro cuerpo para movernos, para no intoxicarnos, porque no quisiera entrar en eso porque es un tema súper amplio, pero Sí, cómo el cortisol está hoy envenenándonos, cómo el cortisol hoy es un generador de obesidad, es un generador de riesgo cardíaco, es un generador de otro montón de condiciones que ponen en riesgo nuestra salud, pero al final de cuentas, aquí estamos hablando de emociones y lo de más depresión. importante, La correcto, depresión. y lo más de depresión, correcto, y eso lo vamos a ver ahorita, y lo más importante aquí, señoras y señores que nos están escuchando, es eh, cómo el ejercicio físico va a ayudarnos entonces a que esa depresión que sentimos muchas veces, esa tristeza, esa falta de motivación, pues podamos neutralizarla a través precisamente de estos espacios para el movimiento físico. Bien, y igual acá otra imagen que me parece súper interesante, me pareció súper interesante cuando la conocí. Ven aquí nuevamente cómo el cerebro en reposo está con poca actividad cerebral. Cómo luego de 20 minutos tenemos una actividad cerebral más moderada, pero ya activa. Y este ya es un entrenamiento que se llama neuroentrenamiento, que bueno, es un estilo de entrenamiento físico, pero que también se estimula el cerebro, que es de mis preferidos, pero es un poco más sofisticado. Sin embargo, es realmente una maravilla en la forma en que estimula el cerebro para poder generar esa actividad cerebral y oxigenación que nuestro cerebro necesita. Bien, entonces, aquí básicamente, morfológicamente, dónde están ubicados en el cerebro, ¿verdad? ¿Cómo me siento? ¿Dónde está el instinto? Pero más allá de eso, como les digo, y dónde está la razón, ¿verdad?
Sé que han hablado mucho en diferentes cafecitos de domingo del tema de las emociones, así que yo no voy a entrar en este detalle. Pero igual quería compartir estas imágenes que, como les repito, para mí fueron muy impactantes de poder ver realmente cómo el tema del movimiento físico puede impactar eh, la actividad cerebral. Entonces, siguiendo adelante, lo que yo les quiero invitar es a lo siguiente. Vean, esto lo tomo del autor Franklin Covey del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, un libro ya viejito, pero que sigue sin duda con una gran vigencia. Y es que nosotros tenemos espacios o rangos de control, ¿verdad? Y él lo que plantea es que realmente el espacio de control, es decir, aquello sobre lo que realmente yo voy a tener un impacto, suele ser un espacio reducido, ¿verdad? Suele ser un espacio reducido. Lo que yo les quiero invitar es a que en ese espacio reducido que tenemos, escojamos intencionalmente, porque sobre eso sí tenemos control, un espacio en nuestros días, en nuestra rutina diaria para hacer ejercicio físico. Y eso va a cambiarles la vida, realmente, va a cambiarles la vida y va a ser un facilitador y un habilitador en el manejo de sus emociones. Yo no les voy a prometer que eso no quiere decir que en algún momento la depresión, si estamos pasando por un episodio depresivo, la tristeza o cualquiera que sea la emoción con la que estemos lidiando, no vaya a regresar. Lo que sí les puedo asegurar es que va a ser más sencillo manejarla y además más sencillo si estoy en un plan, si estoy en un proceso terapéutico con alguien, salir de ese momento de tristeza, de depresión, de frustración, de enojo, ¿verdad? Que esté viviendo. Definitivamente eso es categórico. Les cuento mi experiencia. Mi hija sabe perfectamente, yo entreno en la madrugada, ¿verdad? 4 de la mañana, 4:30 ya estoy entrenando. Entonces ella a esas horas todavía está dormida. Sin embargo, cuando por alguna razón yo no entrené, ella me pregunta, mami, hoy no entrenaste, ¿verdad? Porque ella se da cuenta por mi carácter y por la manera en que respondo a algunas preguntas y por la manera en que interactúo, que ese día efectivamente yo no liberé todas las toxinas ni todo el cortisol que posiblemente había generado el día anterior. Entonces, de veras, escojamos ese ratito para desintoxicarnos y sanarnos. Totalmente de acuerdo contigo, Laura. Te cuento que mi esposo me dice a mí que cuando estoy así, cuando estoy entrenando, tengo el ánimo súper alto, el autoestima uno la tiene mejor, está uno más proactivo, el día lo pasa con una alegría que tú dices que estoy así de alegre, pero es de verdad que el ejercicio hace mucho beneficio. Es más fácil quedarse sentado frente a la tele o frente al celular, pero realmente eso nos va llevando a la obesidad, a la tristeza y a la depresión y a mucho estrés. Entonces, levantémonos, de verdad que sí, a uno se le sube la autoestima y el ánimo es totalmente diferente. Uno cuando está entrenando está muy contento, uno sabe que es como una vitamina. El ejercicio Así es es. la mejor vitamina, de verdad que sí. Sí. Sí, y aquí, de veras, como les repito, les digo la siguiente frase. Muchas veces cuando nos levantamos y decimos, ay, qué pereza ir a entrenar, podemos arrepentirnos siempre de no haber ido a entrenar, pero nunca de no haber entrenado. Así es. Nunca, nunca, nunca. Y entre más pereza tengamos ese día de ir a entrenar, el entrenamiento es mejor, ¿verdad? Cuando uno lo logra. Sé que cuesta mucho, hay veces que estamos con el estado de ánimo realmente muy afectado y tomar esa energía y esa decisión nos cuesta mucho. Yo a veces digo, hoy mi entrenamiento valió por dos, porque hacer ese salto de la cama, a ponerme los tenis y la ropa deportiva, realmente me costó muchísimo. Así que ese día digo, hoy valió por dos y lo celebro 2 veces. Pero nunca, nunca me he arrepentido de haber tomado la decisión de salir a entrenar.
cuando toca, ¿verdad? Porque también hay que descansar, muy importante. No hay que hacerlo todos los días, obviamente ahí ustedes tienen que encontrar su balance, si tienen un entrenador físico, si están en un gimnasio, etcétera, etcétera. Pero el descanso también es muy importante y como dicen también los entrenadores físicos, el descanso es parte del entrenamiento. Entonces, siguiendo acá y ya voy a entrar a cómo, digamos, todo lo que les acabo de explicar es el racional del por qué, ¿verdad? Porque nos dicen mucho que el ejercicio físico es necesario, que el ejercicio físico tenés que hacerlo, pero todo esto que les acabo de explicar yo entendí el por qué es necesario y el por qué es imperante que como seres humanos hagamos ejercicio físico cuando encontré estos hallazgos que les acabo de compartir. Y ya yo en lo personal necesito entender el ratio fascinante. Muy bien, entonces ahora entremos a voy a comentarles 10 razones, todas posiblemente ya escuchadas, pero como les repito, cuando ya tenemos ese background, cuando ya tenemos ese contexto de por qué mi cerebro necesita hacer ejercicio, de por qué mi cerebro, que sigue siendo primitivo, ¿verdad? Necesita ese ejercicio, ese movimiento físico. Entonces ya uno lee todo esto, que lee todos los días en diferentes artículos y hace sentido, ¿verdad? Hace sentido. Muy importante, como decía Ciliana, libera endorfinas, que son neurotransmisores que dan esa sensación de felicidad, ¿verdad? Y de bienestar. Entonces, como les repito, no necesariamente la tristeza, dependiendo de la intensidad en que estemos en un cuadro depresivo o de tristeza, vaya a disminuir o vaya a desaparecer, pero va a neutralizarse y se va a facilitar el manejo de esa emoción, ¿verdad? Recordemos que la gestión de las emociones es un tema interdisciplinario, tengo que trabajarlo con un profesional, tengo que trabajarlo con, con, con diferentes técnicas, pero siempre el ejercicio va a ser una base y lo que los invito hoy es a que entiendan el ejercicio físico como ese eje transversal para el manejo de sus emociones a la par de los otros componentes que estén añadiendo a esta, esta estrategia que estén siguiendo para estar bien. Bien. Bueno, esto es un poco igual, perdón, esta imagen iba antes, pero bueno, un poco como todo en nuestro cuerpo es perfecto, nuestro cuerpo es una maravilla, es una obra de arte realmente y todo funciona perfectamente. Así que siempre que hagamos ejercicio le estamos haciendo un bienestar no solo al cuerpo, a nosotros como seres humanos y a nosotros, a nuestras emociones. Bueno, lo otro importantísimo, disminuye los niveles de estrés y ansiedad, lo que va a reducir en aquellas personas que no necesariamente estén en un cuadro depresivo, las probabilidades de llegar a un cuadro depresivo, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque en este momento, en esa intensidad de movimiento, pues yo voy a estar liberando toda esa energía que se me generó el día anterior por los diferentes estreses que el diario vivir nos trae, y vamos a disminuir todas esas toxinas que nos envenenan el cuerpo y el alma también. Muy importante también lo que decía Ilia ahora, ¿verdad? Ayuda a promover la confianza en uno mismo y la autoestima. Es simplemente un tema de sensación, ¿verdad? Pero cuando uno entrenó ese día o ya tiene una semana de entrenar y uno se ve diferente en el espejo. Tal vez esté igual, pero uno se ve y se siente diferente. Y eso es suficiente para que la gente lo vea y lo sienta uno diferente. Y al final de cuentas, lo importante es que yo me sienta bien conmigo misma. Cuando me veo en el espejo y me sienta satisfecha con lo que estoy viendo, no soy perfecta, no somos perfectos, pues quienes se dedican a hacer ejercicio o se dedican como parte de su profesión a esto, los envidio muchísimo, envidia de la buena, pero los que no, pues tenemos, ¿verdad? No tenemos ese cuerpo escultural, pero el vernos al espejo y sentirnos bien y decir, bueno, aquí hay esfuerzo, eso nos ayuda a incluso interaccionar diferente en el día a día con las personas con las que nos corresponde interaccionar, ¿verdad? Nuestra actitud es diferente. Eso es totalmente cierto. Uno cambia esa actitud
de dejadez, de pereza, como de sufrimiento. Y cuando tú comienzas a entrenar, la gente lo nota y te pregunta, oye, ¿cómo estás de chévere? O sea, lo que uno Así siente y es. como uno se ve, uno lo refleja. Entonces las personas le comienzan a preguntar a uno, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás así de chévere? Te veo divertida, te veo últimamente más alegre, te veo últimamente más enérgica. Yo, por ejemplo, hago Kangur Jump y cuando yo voy a las clases y salido a hemos salido a la calle porque hemos hecho comparsa y todo, y las personas que me conocen en mi consulta me preguntan, doctora, usted parecía una niñita de 15 ahí brincando, Dios mío, cuánta energía. Entonces yo digo, bueno, la energía que tengo es la alegría que me da hacer el ejercicio y bueno, y eso lo nota la gente, uno no tiene que decir absolutamente nada, porque así como uno se siente, las personas lo perciben. Eso es Así totalmente es, así es. Yo les invito a que hagan esto. Tómense una fotografía antes de entrenar o el día antes, ¿verdad? Y tómense una fotografía inmediatamente después de que ustedes entrenan. Vean, no les digo esto sin temor a equivocarme. Van a ver más brillo en su cara, más brillo en sus ojos. O sea, en lugar de lucir cansados, agotados, van a brillar. Hagan ese antes y ese después y me cuentan y le cuentan a Coach en el Mundo y manden sus fotos. En serio. bien. Tú sabes que Inmediatamente nosotros después somos que terminen el energía, entrenamiento. somos pura, digo, ¿Cómo? como somos pura energía, Así eso es es. una cosa espectacular, de verdad que sí. Ese ejercicio vamos a colocarlo y vamos a invitar a todos los que nos ven que se tomen sus fotos antes y después del entrenamiento y nos las manden aquí a nuestra página de YouTube y vamos a publicar a todas esas personas que están haciendo un Exactamente. esfuerzo extra para poder vivir más, porque además nos da más longevidad de vida hacer el ejercicio. Además, Es positivo el porque ejercicio es el santo grial, es el secreto de la eterna juventud, sin duda, ¿verdad? sí, a veces Muy bien, esperamos esas fotografías entonces. gastamos mucho en cremas y en cosas y Así es. no hacemos algo que a veces nos cuesta gratis porque muchas veces tenemos un parque enfrente de la casa, tenemos unos alrededores por donde vivimos que podemos caminar, podemos salir con los amigos a encontrarnos y tener una caminata en la tardecita, en la mañana, dependiendo del clima donde vivan. Y de verdad que esto es solo salud. Esto Así es. nos aporta mucho más que de nos quita. De Sí, verdad que porque al sí. final las cremas van de afuera para adentro, pero recuerden Así, que somos lo que somos de adentro para afuera y eso es lo que se refleja, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esas fotos y a esperarlas con mucho entusiasmo. así es. Bueno, muy importante, despeja la mente y mejora la capacidad de concentración. Sin duda también el día que uno hace ejercicio, ese día suele ser más productivo. Y como les he venido diciendo a lo largo de estos minutos, pues en general va a permitir que gestionemos las emociones de manera diferente. Como les contaba antes, con mi hija y Liana también compartía la experiencia con su esposo, ocurre, ¿verdad? Que la persona lo siente a uno, ¿verdad? Cuando uno reacciona diferente el día que entrenó y que no entrenó, ¿verdad? Porque realmente uno está en otro nivel, en otra sintonía, ¿verdad? El ejercicio lo eleva a uno como a estar en un nivel de más zen, de más tranquilidad, ¿verdad? Muy importante, proporciona una sensación de logro y un estado de ánimo, ¿verdad? Esto, vean, en el ejercicio físico uno no tiene que competir bueno, obviamente, pues los atletas, que como les decía antes, quienes se dedican a esto, por supuesto, tienen metas, ¿verdad? Que tienen que superar, pero supérense a ustedes mismos. Busquen, solo el hecho, como les repito, de levantarse un día con pereza, de hacer ejercicio y ir a hacerlo, independientemente de cómo lo estén practicando, ya se vencieron a ustedes mismos ese día. Esa sensación de lo logré, lo hice, le da a uno un espíritu diferente, ¿verdad? Y empieza uno a ponerse retitos pequeñitos y empieza uno a encontrar no sé, yo no soy amante de los abdominales, pero es lo que se me ocurre ahorita. Hoy hice 50 abdominales, mañana voy a tratar hacer 60, ¿verdad? Hoy hice 3 rondas, mañana voy a tratar de hacer la cuarta.
aunque termine ya en el suelo, no importa. Empiecen a ponerse esos retos a ustedes mismos, porque al final de cuentas se trata de evolucionar nosotros de acuerdo con nuestra base, con nuestra esencia, y es fortalecer esa esencia que somos, ¿verdad? No se trata de compararnos con los demás. Entonces, busquen esos pequeños retos que los reten a ustedes mismos sin que se mueran en el intento, eh, y van a sentir esa gran satisfacción de haberlo logrado, ¿verdad? Y esa sensación es espectacularmente satisfactoria y gratificante. Bueno, aquí yo puse un gato porque amo los gatos, soy amante de los gatos, y muy importante, mejora el sueño, ¿verdad? Mejora el sueño. Sí. Yo, en lo personal, yo más bien, si entreno en la noche, pues no duermo muy bien porque tiro la adrenalina, ¿verdad? Al pico en la noche, pues si no me ayuda, pero, y eso también, vean, señores, esto es sumamente individual, cada uno tiene que encontrar su camino, ¿verdad? Hay gente que entrena mejor en la noche, o incluso por un tema de que se les facilita más o mejor, hay gente que entrena mucho más o mejor en el mediodía porque es el espacio que tiene. En lo personal, para mí lo mejor es en la mañana porque ya salís de eso y ya como que difícilmente algo se te va a atravesar en el camino, pero ese entrenamiento que hiciste en la mañana sin duda va a repercutir en cómo puedas descansar en la noche. Así que esta es otra motivación y otra razón de por qué es importante el ejercicio y cómo el sueño, el buen dormir es fundamental para poder también hacer un manejo y una gestión de emociones efectiva. No sé si les ha pasado que después de una mala noche, además de que si están en un momento de tristeza o de depresión, se sienten peor, ¿verdad? Porque además estamos agotados. Entonces, el tema del sueño, que es otro tema súper interesante, aquí nada más les dejo este dato, mi nutricionista me decía que hoy por hoy los nutricionistas, ya en la pirámide de los alimentos, ¿verdad? Que conocemos, cuántos, ¿verdad? Toda la parte de lechugas y legumbres, y ¿verdad? Que es lo que está en la base. Ellos ahora la pirámide no ha cambiado, sino que le incluyeron un nivel en la base que es el sueño. O sea, la importancia del sueño no solo para un tema de descansar, sino incluso para un tema de perder grasa, porque no sé si saben que el mal dormir ayuda a la acumulación de grasa. Sé que no estamos hablando de temas de alimentación, ni mucho menos, ni tampoco de cómo perder grasa. Lo que les quiero decir es, el sueño es fundamental para la recuperación del cuerpo en esas horas de descanso. Y si dormimos mal, definitivamente el día siguiente vamos a tener mal humor, posiblemente no estamos en las condiciones para tomar las mejores decisiones. Y si además estamos pasando por una etapa depresiva, pues obviamente nos vamos a sentir más mal. Entonces, una razón más para hacer ejercicio. Total. Incrementa Laura, Ajá. no, te quería comentar sobre eso. Si nosotros, el cuerpo humano es perfecto, pero así como se refleja nuestra salud en lo que consumimos y, y cómo descansamos, cómo dormimos, eso se refleja en la salud, porque muchas veces hay personas que no duermen bien, entonces tú las notas agotadas, comen saludable, pero no duermen bien. Entonces, pero si yo como muy bien, sí, pero no duermen bien, porque ven computadora muy tarde Sí. de la noche, televisión, entonces cuando quieren buscar el sueño, están excitados y el cerebro no quiere descansar. Entonces es también importante hacer una anotación en este preciso momento en que media hora o una hora antes de dormir deberíamos hacer un pare en las pantallas para que nuestro cerebro se repose y esté dispuesto a descansar. Entonces, con el tema, porque muchas veces los chicos que están muy pegados a las pantallas se acuestan tardísimo y no pueden dormir bien, entonces se refleja también en su desarrollo y crecimiento. Entonces, una nota ahí de lo muy importante que tú estás hablando. Sí, y creo que el tema del sueño, no sé si ya lo han tocado en los cafecitos de coaching en el mundo, pero es Aún no, pero vamos a... un temazo, porque realmente es, eh,
la cantidad, el porcentaje de personas en el mundo que están teniendo problemas para descansar, ¿verdad? Realmente en las horas que corresponde es altísimo. Y eso deviene en otra serie de problemas, que incluso, como les digo, el tema de riesgo cardiovascular, riesgo neurovascular también, y otros muchos más. A todo esto, como les repito, el tema de no tener la capacidad de tomar las decisiones correctas en muchas ocasiones. Bueno, Bueno, Laura, vamos a seguimos. tenerlo en cuenta y le vamos a prometer al público que le vamos a traer un tema específico sobre el sueño para que también estén atentos a eso, porque bueno, van surgiendo los temas y vamos a ir trayéndole cosas interesantes para que podamos crecer todos juntos. Gracias, Laura. Sí, el porcentaje, los invito a que lo busquen, lamentablemente no lo tengo acá a mano, pero es altísimo, es una pandemia también. Y además se empeoró con la pandemia por toda la situación, ¿verdad? Entonces entramos en desórdenes de sueño altísimos, ¿verdad? Así que es un temazo en este momento. Bueno, además el hacer ejercicio nos incrementa la resistencia al dolor físico, ¿verdad? Y refuerza la capacidad de tolerar situaciones difíciles, esto ya desde la perspectiva más emocional, ¿verdad? Esto porque el ejercicio, como les digo, si uno se pone esos pequeños retos, entonces como que uno va ejercitando el cuerpo a aguantar un poquito más, aguantar un poquito más. Esto se trata de resiliencia, ¿verdad? Y, y ese entrenamiento físico que hago en momentos de situaciones emocionales se traduce en un entrenamiento también al cerebro de que, ok, estás pasando un momento estresante, pero el cerebro recuerda que has tenido momentos estresantes a nivel físico y lo has logrado superar, has estado por encima de eso. Entonces, ese entrenamiento físico nos ayuda a que en momentos de un estrés emocional podamos gestionar mejor ese momento difícil. Así que vamos para adelante porque realmente podemos reconstruirnos y levantarnos y no pasa nada. Hay una frase que está en el gimnasio al que voy que dice, el dolor solamente nos dice que seguimos vivos. Así que, señores, el dolor no es excusa, ¿verdad? Por Dios, eso sí, por favor, no se me mueran en el intento. Bueno, ayuda a fortalecer las relaciones interpersonales, y sociales, lo que a su vez mejora el estado de ánimo, muchos deportes de grupo, ¿verdad? Que también son una opción para hacer tener este espacio diario de hacer ejercicio. No vamos a entrar ahí, pero sin duda somos seres eh, sociales, ¿verdad? Y las relaciones personales nos importan y las necesitamos. Y el ejercicio físico pues se convierte en una alternativa también para ya sea fortalecer estas relaciones o desarrollarlas, ¿verdad? Muchas personas, yo en lo personal les digo, yo soy una persona bastante solitaria. En general, más bien a mí me recarga la soledad. Pero entonces en estos espacios de entrenamiento, pues encuentro, interactúo, ¿verdad? Personas que están en la misma, con el mismo interés y esto, pues, sin duda me ayuda en lo personal también y me fuerza a tener y a interconectarme con personas que bajo otras circunstancias no lo hubiese hecho. Importantísimo también, ya lo hemos venido diciendo, potencia el autocontrol y la tolerancia a la frustración y fomenta un mayor equilibrio emocional y aumenta la sensación de bienestar general. Señoras y señores, yo cierro diciéndoles lo mismo. Estas 10 razones las leemos posiblemente todos los días en diferentes artículos de salud. Yo en esta frase y con las imágenes que les mostré al principio encontré el racional que hay detrás de todo esto. Así que recordemos nuestro cerebro, que es finalmente el que ordena todas nuestras emociones, toda nuestra metabolismo, tanto el basal como el intencional, se formó con movimiento y no en la quietud. Así que, señoras y señores, de veras los invito a probar esta estrategia como una manera de gestionar mejor sus emociones. Esa Laura, sería mi intervención.
Laura, te agradecemos mucho por ese tema tan interesante. Bueno, le recordamos a todos nuestros seguidores que el hacer ejercicio pues nos lleva a un mejor estado, no solo de ánimo, de las emociones, también como está hablando de Laura, sino de salud y nos lleva a subirnos la autoestima. Además de eso, pues podemos buscar muchas alternativas de hacer ese movimiento, ya sea una caminata diaria, ya sea ir al gimnasio, o de la manera que la persona pueda o que su cuerpo le deje hacer esas clases de ejercicio. Laura, muchísimas gracias. Esperamos verte en otra ocasión aquí en Coach en el Mundo. Estamos para expandirnos, estamos en todas partes. Tú hoy desde Costa Rica, yo desde acá, desde Colombia. Pero gracias a Dios tenemos estos medios que nos unen y nos llevan también a llegar a muchos hogares, a muchas personas que esperamos sigan engrosando las líneas de nuestros seguidores. Y nos vemos, Laura, el próximo domingo con otro cafecito, con otro tema muy Así interesante. es. Y a todos ustedes los esperamos. Muy amable por estar aquí. Esperamos que nos sigan en todos los programas que tenemos, en nuestro canal de YouTube, en Instagram y en todos nuestros canales. Coach en el Mundo para rato. Hasta luego, feliz Gracias, domingo. hasta luego, buenas tardes.